Mateo 24, 34, le vamos a ir dando lectura así sucesivamente hasta el versículo 39. Gloria al Señor para siempre. Gloria a Dios, aleluya. Santo es Dios. Bien, ¿lo tenemos? Vamos a la lectura y quiero que lo lea conmigo en voz alta. Y dice así: de cierto, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. 35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo el Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado es tu nombre para siempre. En esta hermosa hora de la tarde, Señor, venimos a ti reconociendo tu soberanía, reconociendo que tú eres Dios, reconociendo que tú eres nuestro Padre. Somos tu familia, Señor. Mis hermanos y yo nos congregamos aquí para adorarte. Señor, estamos agradecidos por tu infinita misericordia, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel. Ahora mismo pedimos tu Santo Espíritu hable a nuestro corazón, hable a nuestra conciencia por medio de la palabra escrita. Permite que podamos entender el mensaje que tú quieres para nosotros en este día. A ti sea la honra y la gloria. Eres bienvenido a este lugar. Toma el lugar que te corresponde, Señor amado, y quita, Señor, en medio de nosotros toda opresión, todo cansancio, todo malestar, todo aquello que quiera perturbar. No permitas que nada ni nadie nos interrumpa y nos impida el oír tu maravillosa, preciosa y elegante voz. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Papito Santo. Amén. Gloria a Dios. Bien, vamos a continuar, hermanos, con esta serie de tiempos proféticos. Hoy voy a estar predicando dentro de esta serie el segundo mensaje, y lo quiero titular: la inminente venida del Señor Jesucristo. Amén. ¿Cómo se llamará el mensaje de hoy? La inminente venida del Señor Jesucristo. Mire que en la Biblia la profecía es como un rompecabezas. Los mensajes proféticos, los eventos proféticos están codificados dentro de la Biblia, están revelados dentro de la Biblia y están como un rompecabezas donde nosotros tenemos que tener la habilidad de poder localizar todas las diferentes piezas de ese rompecabezas profético y poder armarlo para poder tener un entendimiento más claro acerca de los eventos que van a venir a futuro. Muchas de las cosas que están sucediendo hoy en día, hermanos, es el cumplimiento de muchas profecías de la Biblia. Así que hoy, hermanos, vamos a estar meditando analizando algunos textos donde son prueba contundente de que en la generación en la que estamos viviendo, hermanos, es la generación previa a la venida de nuestro Señor Jesucristo. En el mensaje anterior estuvimos meditando en las señales de la consumación de la presente dispensación. Todas las señales que están en el capítulo 24 del libro de Mateo no son señales del fin del mundo, son señales de la presente dispensación en la que estamos viviendo. Lamentablemente, muchos han malinterpretado las señales que dijo Jesús, relacionándolas con el fin del mundo,
los estamos esperando. El año pasado, hace 2 años, en el 2012, hermanos, se mencionó mucho que el fin del mundo se iba a terminar, que las profecías de los mayas, pero nada de eso tiene fundamento en la palabra. Amén. La Biblia dice que sí vendrá el fin del mundo, pero tienen que pasar muchos eventos proféticos. Uno de ellos muy grande y muy extenso en la tierra, que va a abarcar 1000 años aquí en la tierra. Después de los 1000 años viene el gran trono blanco, y en el capítulo 21 dice que cuando el trono blanco se establece, dice que el cielo y la tierra huirán de la presencia de aquel que estará sentado en el trono. Cuando la Biblia dice huir, en la palabra griega, hermano, indica derretirse, desaparecer ante la vista de aquel que estará sentado en el trono. Así que nosotros como iglesia no estamos esperando el fin del mundo. Nosotros como iglesia estamos esperando el fin de esta dispensación. ¿Cuál dispensación? La dispensación de la gracia, donde la salvación de tu alma, de mi alma, es por gracia. Esta dispensación ha tenido vigencia por más de 2000 años. Ha estado vigente la salvación por gracia. Afortunadamente para nosotros, hermanos, está por terminar. Desafortunadamente para aquellos que no han recibido la salvación por gracia, también está por terminar. Amén. Así que vamos a meditar y vamos a entrar en detalles. El Señor Jesucristo anunció que cada una de las señales mencionadas en Mateo 24 del 5 al 14 tendrán su fiel cumplimiento durante la consumación de esta dispensación. Y yo quiero ver aquí el versículo 34, por favor. En relación a todas las señales que mencionó del capítulo 5 en adelante, donde dijo que iban a venir falsos cristos, rumores de guerras, terremotos, hambres, persecución, el amor de muchos iba a enfriar por causa de la maldad. Todo eso, hermanos, todas esas señales han tenido su fiel cumplimiento. Si quiere, bajar un poquito más de ganancia, a ver si no se baja mucho el volumen. Amén. Ok. En relación a esas señales, mire lo que dice el versículo 34. Lo que dijo Jesús son palabras directas del Señor Jesucristo. Léalo conmigo, por favor, y dice: de cierto os digo que no pasará esta generación. ¿Qué cosa? Generación. Esta generación. Y ahí yo me quiero detener. Y quiero ver la palabra generación. Quiero compartir el pensamiento original de la palabra generación en la raíz griega, en la palabra griega, de donde se traduce la palabra generación. La palabra generación viene de la palabra en griego genea. Genea. Y en su sentido natural y original, el término griego genea significa edad, significa periodo de tiempo. Amén. Así que no está hablando de una generación como nosotros la entendemos hoy en día. Para nosotros una generación implica un periodo donde hay un consenso, donde muchas personas nacieron en el mismo tiempo y mueren más o menos en el mismo tiempo. Para nosotros, en nuestro entendimiento, hoy el entendimiento de la palabra generación en la actualidad es eso. Por ejemplo, las personas que nacimos en el 1978, en el caso mío, todas las personas que nacimos en el 78 somos de la misma generación, y probablemente todas las personas que nacimos en el 1978 probablemente vamos a morir dentro del mismo rango de la generación.
Amén. Y así, los que nacieron en el 60, pues son parte de la misma generación. Los que nacieron en el 70, en el 80, en el 90, en el 2000, pertenecen a la misma generación. Pero cuando la Biblia utiliza la palabra generación aquí, no se está refiriendo al periodo de años de nacimiento de las mismas personas. Se está refiriendo a un tiempo más amplio, más extenso. Yo pienso que la traducción más correcta aquí en este versículo sería: de cierto os digo que no pasará esta edad o esta era, ya que la palabra genea significa edad. Amén. Pudiéramos usar una palabra más técnica, hablando teológicamente, la palabra dispensación, que también se aplica muy bien para poder explicar este texto. Voy a usar la palabra generación, voy a usar mejor la palabra dispensación para que podamos tener un entendimiento más claro acerca de lo que el Señor Jesucristo nos estaba diciendo. De cierto os digo que no pasará esta dispensación hasta que todo esto acontezca. Amén. ¿Ok? ¿En qué dispensación estamos viviendo? En la dispensación de la gracia. ¿Dónde empezó? ¿Cuándo empezó? Desde la resurrección de nuestro Señor Jesucristo empezó esta dispensación de la gracia, y han pasado más de 2000 años y esta dispensación todavía sigue vigente hasta el día de hoy. La salvación es por gracia. Ahora, en relación a esta dispensación, el Señor Jesucristo dijo, hermanos, que no pasaría, que no finalizaría esta dispensación hasta que todo esto aconteciera. ¿A qué se refiere cuando dice todo esto aconteciera? A todas las señales que en los versículos anteriores él había predicho: falsos cristos, rumores de guerra, el aumento de la maldad, el enfriamiento de muchas personas en su corazón, el aborrecimiento de las familias, de los cristianos, hermanos, la predicación masiva del evangelio. Todas esas señales. Y miren, todas las señales dichas por Jesús, del versículo 5 al versículo 14 del capítulo 24 de Mateo, todas esas señales ya se están cumpliendo. Amén. En el mensaje anterior expliqué a detalle cada una de esas señales. Ya no lo voy a hacer porque esta es una segunda parte del mensaje dentro de esta serie. Ok. Al consumarse o finalizar la presente edad, la dispensación de ahora, hermanos, que es la salvación por gracia, proféticamente está revelado que la venida de nuestro Señor Jesucristo puede suceder en cualquier momento. La venida de nuestro Señor Jesucristo está en relación a la consumación de la presente dispensación, en el cual todas las señales que fueron dadas por Jesús tienen que cumplirse. La mayor parte de las señales de Jesús ya se cumplieron. El primer cumplimiento de las señales del capítulo 24, del versículo 1, 2, 3, 4 y 5 en adelante, empezaron a cumplirse en el año 70 de nuestra era. Ahí empezó el cumplimiento de todo lo que el Señor Jesucristo predijo en Mateo capítulo 24. Quiero que me pongas el versículo 3, 24, 3, por favor. Dos. 1 y 2. Ponme el 1 y el 2, por favor, a ver si se puede. Entran los dos en pantalla.
24, 1 y 2. Miren. Aquí empieza el Señor Jesucristo a dar detalles de las señales que marcarían el final de la dispensación de la gracia, la que estamos viviendo. Y mire, la primera señal profética que marcaría el principio del final de esta dispensación empezó en el año 70. Voy a volver a repetirlo. La primera señal que marcaría el principio del final de la dispensación en la que estamos viviendo se cumplió en el año 70 de nuestra era, en el año 70 después de Cristo. Vamos a ver cuál fue la primera señal. Dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, o sea, él abandonó el templo totalmente, no lo aceptaron, no lo recibieron, él abandonó al templo y nunca más el Señor Jesucristo volvió a poner sus pies en el templo. Él se fue. La gloria del templo fue quitada en ese momento. Amén. Ahora miren lo que pasó. Y se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo con una intención. Miren, los discípulos estaban desesperados porque sabían lo que estaba pasando ahí. El Señor Jesucristo nunca más volvería a la casa. ¿Por qué? Porque la casa de su padre la habían convertido en cueva de ladrones. Y él se indignó tanto y nunca más volvió al templo de Jerusalén. Los discípulos eran judíos y tenían un sentimiento nacional propio por el templo. Y ellos, sin su intención de querer convencer a Jesús de que no abandonara el templo y nunca más regresara al templo, ellos querían que el Señor Jesucristo volviera al templo. Ellos iban caminando y dice que le mostraron los edificios del templo como una intención de persuadirlo de que volviera al templo. ¿Y qué fue lo que el Señor Jesús le dijo? Respondiendo él, ¿qué les dijo? ¿Ves todo eso? Miren lo que le contestó el Señor. De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿A qué se estaba refiriendo cuando él dijo no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada? ¿A qué se estaba refiriendo? ¿A la destrucción de qué? De los edificios del templo. Él se estaba refiriendo a la destrucción del templo de Jerusalén. Amén. Que tenía años y años que había sido construido por Herodes. Estaba en su apogeo. Era una de las glorias de Israel. Era uno de los monumentos que causaban orgullo para el pueblo judío. El gran templo. Amén. El templo de Jerusalén. Pasaron como 35 años desde que el Señor Jesucristo dijo esta profecía de la destrucción del templo. Al año 70 exactamente, hermanos, el general romano llamado Tito, un general de Roma, invadió a Jerusalén, la sitió. Los judíos quisieron poner resistencia, estuvieron encerrados ahí por muchos meses, se les acabó el agua, se les acabó el alimento. ¿Se acuerdan de la película que les puso el 31 aquí? En la velada que tuvimos para recibir el año nuevo. ¿Se acuerdan? De eso se trató. Amén. De cómo se cumplió esta profecía en el año 70. Una prueba de fe. En el año 70 de nuestra era, hermanos, lo que el Señor Jesucristo dijo acerca de la destrucción del templo de Jerusalén se cumplió al pie de la letra. Los romanos se metieron, rodearon Jerusalén. Historiadores, hermanos, que las llamas de aquella madera que usaban y que estaban usando para derribar las murallas, hermanos, llegaron hasta las paredes del templo y el templo fue totalmente destruido. Si usted lee la historia, los judíos ahorita no tienen templo,
No hay templo en Jerusalén. El lugar donde estaba construido el templo de Jerusalén es un lugar muy polémico, donde los musulmanes, los árabes, se están peleando con los judíos, porque los judíos tienen planes, ya tienen todos los planes, todos los proyectos para construir el tercer templo. Pero hay un impedimento, porque ahí exactamente donde estaba construido el templo de Salomón, el templo de Herodes, el templo de Salomón fue el primer templo. El templo de Herodes fue el segundo templo. El templo que fue destruido en el año 70 fue el templo que había reconstruido Herodes. Y ahí donde estaba el edificio del templo, ahí los musulmanes construyeron una mezquita. Hay un domo de la roca que se le llama. Busque usted en internet, los que tienen en su casa, busquen el domo de la roca. Y ahí, hermanos, ahí estaba construido el templo de Jerusalén. Ahora los musulmanes se adueñaron de ese lugar y para ellos es un lugar sagrado. Y hay un pleito porque los judíos quieren construir el tercer templo y los musulmanes no les permiten, no quieren que le destruyan la mezquita que construyeron ahí, porque para ellos también es un lugar sagrado. Amén. En el año 70 fue el principio del cumplimiento, hermanos, de todas las demás profecías que el Señor dijo que vendrían en la consumación de la última edad, la última dispensación en la que estamos viviendo. Así que el año 70 fue el principio que marcaría el final de la dispensación de la gracia. Miren cuánto tiempo ha pasado del año 70 hasta el 2004. Y desde el año 70 hasta el 2014, perdón, me quedé en el 2004. Y desde el año 70 hasta el 2014, todas las señales que el Señor empezó a marcar, versículo 5 en adelante, rápidamente, vamos a leerlo así a vuelo de pájaro rápido. Versículo 5 dice: porque muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y muchos engañarán. Oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque esto es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. No es el fin del mundo, es el fin de la dispensación. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, pero todo esto es solo principio de dolores. Entonces os engañarán a tribulación, entregarán a tribulación, os matarán y seréis odiados por todos por causa de mi nombre. Mire, hermano, todo esto desde el año 70 hasta el 2014 se ha ido cumpliendo. Imagínense, después del año 70, ¿cuántos cristianos del año 70 hasta el 2014, cuántos cristianos han sido muertos por causa del Evangelio? ¿Cuánta sangre ha sido derramada de nuestros hermanos a través de la historia, a través de los siglos? ¿Cuántos mártires en diferentes partes del mundo siguen matando a los cristianos? Mientras usted y yo estamos aquí escuchando la palabra, muchos de nuestros hermanos en este día van a ser asesinados. Las señales proféticas de Jesús empezaron a cumplirse desde el año 70 hasta el 2014, y las señales se siguen cumpliendo y se seguirán cumpliendo, porque el Señor así lo dijo en el versículo 34, donde nos quedamos. Todas estas señales, y no terminé de leerlas todas porque ya detallé el domingo pasado. Todas las señales, el Señor Jesucristo dijo que no pasaría esta dispensación, este periodo de tiempo de gracia, hasta que todo esto acontezca. Amén. Todas esas señales se están cumpliendo delante de nosotros. Y cuando terminen de cumplirse estas señales, en cualquier momento la segunda venida del Señor Jesucristo puede suceder.
Amén. Ahora, otro error que se ha cometido es que ha salido mucha gente ignorante en la revelación de la palabra y han tenido el atrevimiento de ponerle fechas a la venida del Señor Jesucristo. Y es un grave error. El ponerle fecha, día, año y mes a la venida del Señor Jesucristo, hermano, no tiene fundamento en la revelación de la palabra. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, versículo que sigue, 36, ponga el 36. Miren lo que dijo Jesús. Pero el día y la hora nadie lo sabe, refiriéndose a la venida del Señor Jesús por segunda vez a la tierra. El día y la hora nadie lo sabe. Así que todos esos mentirosos que han salido en el pasado poniéndole fecha a la venida del Señor Jesucristo, hermano, ninguno de ellos ha tenido base en la Escritura. De aquí en este año, si llega a salir otro loco como el señor Harold Campbell, que acaba de morir en diciembre, mire, más bien lo que estaba profetizando era su muerte, no el fin del mundo. Si supieron que se murió el señor, el viejito que anduvo poniéndole fecha, que el 21 de diciembre se iba a acabar el mundo, y que en mayo creo que profetizó que era la venida del Señor Jesucristo, en el 2012 ya murió. Amén. Y yo estoy seguro que van a salir más locos poniendo fechas, tiempo, días, mes y año. Ninguno de ellos tendrá fundamento en la palabra. Porque la Biblia dice que nadie sabe ni la hora ni el día, ni los ángeles que están más cerca de Dios saben el día y la hora cuando va a venir Jesús. Menos nosotros, los seres humanos pecadores aquí en la tierra. Nadie lo sabe. Amén. Ahora, lo único que sí podemos afirmar y asegurar es que la presente dispensación de la gracia está llegando a su plena consumación. Eso sí lo podemos asegurar porque está revelado. Amén. El tiempo de la gran cosecha de almas que empezó en la fiesta de Pentecostés está llegando a su etapa final. Amén. Y cuando llegue a su consumación, el Señor Jesucristo se manifestará en cualquier momento en las nubes para tomar a las primicias de la gran cosecha. Ahora vamos a mirar. Número 1. ¿Cómo sabemos que la era de la gracia, la edad de la salvación por gracia está llegando a su final? ¿Cómo lo sabemos? Yo estoy insistiendo mucho en esto, que nosotros, la iglesia, no estamos esperando el fin del mundo. Nosotros, la iglesia, estamos esperando el final de esta dispensación, porque al final de esta dispensación, en cualquier momento la trompeta suena, Cristo aparece en las nubes y levanta a las primicias de la iglesia, las primicias de la cosecha. No toda la iglesia se va a ir en el arrebatamiento. En el arrebatamiento solamente se van a ir las primicias, porque la salvación que empezó en Pentecostés hasta el día de hoy es la gran cosecha, y en la gran cosecha primero se toman las primicias que son para Dios. Después que son tomadas las primicias, después viene la cosecha general. Así que al final de esta dispensación, hermano, en cualquier momento las primicias serán tomadas para Dios, y después de las primicias vendrá la gran cosecha. Preocúpate de que tú y yo, preocupémonos de que seamos parte de las primicias. Ese mensaje lo voy a dar más adelante. Dije que lo iba a dar hoy, pero mientras estaba haciendo yo la enseñanza, preparando todo eso, el Señor me cambió los planes y mejor me puso que hablar acerca de la venida de Cristo. Amén. Porque la venida de Cristo está en relación a las primicias. Amén. Y eso puede suceder en cualquier momento. Mire, la gran cosecha empezó en Pentecostés. Ahí empezó la cosecha de las almas. Ahora piense, por favor, desde el día
resurrección de Cristo. Después que el Señor Jesucristo resucitó, pasaron 50 días y vino la fiesta de Pentecostés, y ahí empezó la gran cosecha del Señor. Desde el día de Pentecostés, cuando cayó el Espíritu Santo sobre 120 y empezaron a hablar en nuevas lenguas, y hermano, empezó la gran cosecha. Inmediatamente después, la Biblia dice que el apóstol Pedro empieza a predicar, y se salvaron ¿cuántos? 3,000 almas. Fíjese, la cosecha de las almas en Pentecostés empezó fuerte, 3,000 almas. Amén. Después, en su segundo mensaje, ¿cuántos se salvaron? 5,000. Imagínense, la cosecha que empezó en Pentecostés, hermano, empezó fuerte, fuerte, fuerte. Y han pasado muchos miles de años del Pentecostés hasta el día de hoy. ¿Cómo estará la cosecha delante de Dios? ¿Cómo estará la cosecha? El sembradío, ¿cómo estará? Lo que va a cosechar, ¿en qué condición está lo que Dios va a cosechar? Por eso el Señor Jesucristo dijo: la mies es mucha. El Señor Jesucristo en una de las parábolas dijo: miren, porque la cosecha ya está lista. Amén. Pero antes de la gran cosecha viene la cosecha de la primicia, de lo mejor, lo más especial, lo más bueno, lo más saludable, lo más sano de la cosecha. Amén. Que eso será llevado para Dios. Y eso puede suceder en cualquier momento de los días en que estamos viviendo, porque estamos viviendo en los últimos días de la gran cosecha. Amén. Todas las señales se están cumpliendo. Amén. Número 2. ¿Cómo sabemos que la venida del Señor Jesucristo está en relación al final de la presente dispensación? Hay otra manera. Versículo que sigue. Aquí está. El Señor Jesucristo dijo que los días previos a su venida, a su segunda venida, los días en la tierra, la humanidad, serían como los días de Noé antes del diluvio. Entonces, esta es otra evidencia de que estamos viviendo en los últimos días de la dispensación de la gracia, los últimos días de la gran cosecha. Amén. Y que en breve, en cualquier momento, el Señor Jesucristo aparecerá para tomar las primicias. El estilo de vida mundano, depravado y egoísta en el que estamos viviendo es evidencia de que el Señor Jesucristo puede suceder en cualquier momento. ¿Cómo era el estilo de vida antes del diluvio, en el tiempo de Noé, en la generación de Noé, en la dispensación de la conciencia cuando vivió Noé? Porque vivió Noé dentro de la dispensación de la conciencia. ¿Y cómo vivía la gente en el tiempo del diluvio? ¿Cómo era el estilo de vida en la humanidad? Porque el Señor Jesucristo dijo que así como vivía en aquella generación antes del diluvio, la manera de vivir, el estilo de vida, la sociedad, la cultura, la manera de cómo se desenvolvían y actuaban en la tierra, así será el estilo de vida de la humanidad antes de la venida del Hijo del Hombre. Así lo reveló el Señor, que los días previos a su venida, la humanidad llevaría un estilo de vida muy desordenado, pecaminoso y lleno de egoísmo. Vamos a ver un poquito. El Señor Jesucristo, a manera de resumen, nos da la manera de cómo vivían la gente en el tiempo de Noé. Versículo que sigue.
¿Cuál era la característica? Mire, aquí el Señor Jesús nos dio dos características principales de cómo vivía la gente en el tiempo de Noé. Y así como vivía la gente en el tiempo de Noé, así y mucho más será la manera de cómo vivirá la gente en los días previos a la venida del Señor Jesucristo. ¿Qué dice el versículo 38? Porque como en los días antes del diluvio, ¿cómo vivía la gente antes del diluvio? Mire, así era el estilo de vida de aquella generación que se perdió en el diluvio. Antes del diluvio, dice que el estilo de vida de la humanidad era que estaban comiendo, bebiendo, casándose, es decir, en fiestas. Él está hablando en parís. Amén. Fiestas, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Así era la vida de aquellos hombres antes del diluvio, de aquellas mujeres antes del diluvio, de aquellos jóvenes, de aquellas señoritas antes del diluvio, porque en la generación del diluvio se perdieron hombres, mujeres, ancianos, viejos, viejas, jóvenes, señoritas. Solamente 8 personas se salvaron. Increíble. Ni la familia de Noé se salvó. Hablando de sus tíos, hermanos, parientes, porque Noé tuvo que haber tenido más familia. ¿Y qué pasó con la familia de Noé? ¿Por qué no se salvaron los hermanos de Noé? Porque también llevaban ese estilo de vida. ¿Por qué no se salvaron los primos de Noé? Los sobrinos de Noé. ¿Por qué nada más la familia inmediata de Noé? Su esposa y sus 3 hijos y sus nueras. Porque los demás llevaban ese estilo de vida. Ahora vamos a detallar esto. Miren, en el tiempo de Noé, según la descripción del Señor Jesucristo, dice que todos estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Lo cual indica que la gente de esos días estaba totalmente enfocada por el disfrute de los placeres carnales y mundanos. Ahora, vamos a meditar. ¿Cuál es el estilo de vida de la humanidad en este tiempo? ¿Cómo vive la humanidad en este tiempo? Amén. Aleluya. Exactamente igual a la manera de cómo vivían en el tiempo de Noé. Exactamente igual. O quizás no igual, peor todavía. Amén. Aleluya. ¿Cómo vive la humanidad hoy? La humanidad está enfocada, entretenida. La mayoría de las personas hoy en día, en la sociedad de hoy, en la generación de hoy, en los tiempos de esta dispensación en la que estamos viviendo hoy, la mayoría de las personas solo viven para lo malo. Solamente viven para los vicios, solamente viven para los deleites de su carne, solamente viven para las inmoralidades sexuales. ¿Cuál es el estilo de vida, hermanos, que se nos está presentando, que se nos está discipulando? El mundo, el diablo, está discipulando a la humanidad, está entreteniendo a la humanidad, está trabajando y formando a la humanidad con un pensamiento solamente limitado a vivir para las cosas de la tierra, para las cosas temporales, para las cosas pecaminosas y mundanas. Miren, todo lo que pasa en las telenovelas, todo lo que pasa en las películas, es un reflejo de cómo está viviendo la sociedad de hoy en día. Una sociedad totalmente donde hay mucho disfrute del placer carnal, puro comer, puras fiestas. Solamente están esperando que llegue el viernes, sábado, las cervezas, Tecate, el Six, todo lo que van a hacer. Amén. Ahora miren, dice, Satanás, el enemigo de Dios, usa las necesidades de la vida humana con el fin de envenenar a la gente creada por Dios y los mantiene
esclavizados a vivir solo para las cosas de la tierra. Mire que hay una característica sobresaliente en este texto, y hoy está muy de moda. La característica que dice dándose en casamiento. Sé que en el tiempo de Noé había muchas fiestas de casamiento, había mucha organización de esa clase de fiestas, y no eran fiestas ni casamientos normales. En el tiempo de Noé, todas estas fiestas de nupcias o casamientos, hermanos, estaban plagados de toda clase de inmoralidad sexual. Había muchos matrimonios mixtos en el tiempo de Noé. Muchos matrimonios, mucha homosexualidad, mucho lesbianismo. Y algo más, en el tiempo de Noé, otra práctica muy común era que los hijos de Dios se empezaron a mezclar con las hijas de los hombres. Y aquí yo quiero detenerme un poquito, porque hoy se está repitiendo lo mismo. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día? Lo mismo que pasaba en el tiempo de Noé. Ahora, en la actualidad, hay muchos hombres, muchos jóvenes, hijos de familias justas, casándose con hijas de familias impías. En aquel tiempo yo me imagino que la descendencia de Set se empezó a mezclar con la descendencia de Caín. Por eso había muchos matrimonios. Esa es una interpretación de los hijos de Dios. La otra interpretación de los hijos de Dios era que los ángeles se mezclaron con las hijas de los hombres. Hay dos interpretaciones de ese texto. Amén. El punto aquí era que había una mezcla de naturalezas. Matrimonios mixtos, hombres con hombres, mujeres con mujeres. Hoy está de moda en la sociedad de hoy, hermanos. Guadalajara no tiene mucho tiempo, tendrá como, ¿qué será? 2 o 3 meses. Yo leí, hermano, que estaban celebrando porque el primer casamiento lésbico, 2 mujeres casándose. Hoy está muy de moda eso, los matrimonios mixtos. Amén. En el tiempo de Noé esto era, hermanos, el pan diario de cada día. Por eso dice, bebiendo, comiendo, celebraciones, fiestas, casamientos, casándose y dándose en casamiento. La gente solamente vivía para entretenerse en sus vicios y en sus placeres carnales. Hoy la gente así vive. Amén. Así vive la gente. Algo terrible que está pasando también, y aún dentro de la iglesia, hijos de cristianos casándose con muchachas mundanas, muchachas cristianas casándose con muchachos mundanos, mezclando naturaleza. Hijos de cristianos, no cometan ese error. Jóvenes de la iglesia, no tienen nada que andar buscando allá afuera a las impías del mundo. Pongan su mirada, oren a Dios, que les dé una pareja que tenga la misma fe, la misma creencia, la misma convicción, que tenga la misma naturaleza. Los matrimonios en el tiempo de Noé eran matrimonios mixtos, donde había mezclas de naturaleza. La mezcla celestial se empezó a mezclar con la mezcla de la tierra. Cristianos hoy casándose con mundanos, y jóvenes, hombres mundanos casándose con mujeres cristianas, uniéndose. Eso está de moda hoy, hermanos. Es parte del cumplimiento de los días de Noé. Cristo puede venir en cualquier momento. ¿Qué más encontramos ahí? Versículo 39. ¿Cómo vivía la gente en el tiempo de Noé?
Porque así como vivió aquella generación maligna, así está viviendo la generación de hoy. Y si la gente está viviendo hoy en día así como en los días de Noé, entonces, iglesia, abre tus ojos espirituales y date cuenta que Cristo puede venir en cualquier momento. Amén. En cualquier momento. Otra característica sobresaliente de los tiempos de Noé, que mire cómo vivía la gente. En cuanto al evangelio que Noé les predicó, porque Noé le estuvo predicando 120 años, le estuvo predicando un evangelio de gracia, de arrepentimiento, que se arrepintieran, que creyeran en Dios. Para el tiempo de Noé, el arca era una representación de la iglesia para ellos, porque esa arca era el medio de su salvación. Para el día de hoy, para la gente, la iglesia es como un arca para el tiempo que estamos viviendo. Amén. El arca de salvación. Pero mire, otra característica sobresaliente de la generación de Noé era que no entendieron hasta que vino el diluvio. No entendieron. Amén. ¿Qué había pasado ahí? Satanás les había cegado tanto el entendimiento a aquella generación que no entendieron el mensaje predicado por Noé. No entendieron. Amén. ¿Y por qué no lo entendieron? ¿Será que lo que Noé les hablaba era demasiado difícil de entender? El mensaje de Noé era demasiado sofisticado que no podían discernirlo. ¿Por qué no entendió aquella generación el mensaje de salvación que Dios les estaba dando por medio de Noé? ¿Por qué no lo entendieron? Simplemente porque no quisieron oír. Amén. Porque no quisieron oír. Y como no quisieron oír, no pudieron creer, porque la fe viene por el oír, el creer viene por el oír. Tú no entiendes algo, pero si prestas atención, seguramente vas a entender aquello, y cuando lo entiendas, entonces empiezas a creer. Amén. Nosotros no entendíamos el evangelio. ¿Cuándo entendimos el evangelio? Cuando quisimos oír. Cuando dispusimos nuestro corazón para oír, y en el momento en que empezamos a oír las buenas nuevas del evangelio, vino la fe en nosotros, vino el despertar, se dio la capacidad de creer, porque la fe viene por el oír. Pero aquella generación no entendieron el mensaje de Noé. ¿Por qué? Porque simplemente no quisieron oír. ¿Cómo vive la humanidad de hoy? La gente no entiende el mensaje del evangelio. Amén. Y como no entiende, se burla de nosotros. Nos menosprecian, nos ridicularizan, nos dicen tantas cosas, nos insultan. ¿Por qué? Porque de la misma manera como Satanás cegó el entendimiento de la generación de Noé, de la misma manera, 2 de Corintios, versículo 3 al 4, 3 y 4, 2 de Corintios 3, capítulo 4, versículo 3, hermanos, dice que el evangelio está encubierto. 2 de Corintios 4, 3, dice que el evangelio está encubierto. Pero ¿en quiénes está encubierto? En aquellos que se pierden. Ahí está claro. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, ¿por qué está encubierto? No por falta de predicación, no por falta de evangelización, está encubierto. ¿Por qué? Porque la gente no quiere oír. Se les está predicando, estamos anunciando, Dios les está hablando, hasta por los cerros les dice que lean la Biblia, porque la Biblia es la verdad, pero la gente no quiere oír. Amén. Amén. Aleluya. Y como no oye, no tiene capacidad de creer, no quiere creer. Pero Dios está hablando. 120 años Noé les estuvo predicando que se arrepintieran porque iba a venir un diluvio. La gente no quiso entender.
¿Por qué? Porque no le prestaban atención. Simplemente se burlaban. Ahora, miren el versículo 4. En los cuales el Dios de este siglo, ¿qué cosa? Cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Miren, la gente en el tiempo de Noé no entendía. Y como no entendían, muchos empezaron a burlarse de Noé. Quizás muchos le llamaban loco. ¿Estás loco? ¿Cómo dices que va a venir un diluvio si nunca ha llovido? Noé, estás loco. ¿Cómo vas a hacer una arca si estamos lejos del mar? Se burlaban de él. Lo llamaban loco, de incoherente, de tantas cosas. Hoy en día la gente se burla de nosotros los predicadores y piensan que lo que predicamos es invento de nosotros, y no es así. Mire el versículo 5. Porque nosotros no nos predicamos a nosotros mismos. El mensaje del Evangelio no consiste en la vida de un predicador humano. No consiste en el testimonio de cualquier hombre de la tierra. El mensaje del Evangelio consiste en que Jesucristo es el Señor y Salvador. Amén. Y que nosotros solamente somos siervos, servidores, instrumentos para anunciar las buenas nuevas de que viene juicio para la tierra, pero que Cristo viene a tomar las primicias para sacarla antes de que venga el cumplimiento de todas las profecías que están en la Biblia. Amén. Pero la gente no entiende hoy. La gente dice, no se cansan de estar ahí, no se cansan de ir a la iglesia, no se cansan de gritar, no se cansan de llorar, no se cansan de aplaudir, hacen mucho ruido, hacen mucho escándalo. La gente no entiende eso. ¿Por qué? Porque el diablo les ha cegado el entendimiento. No entienden lo que hacemos nosotros. No entienden por qué nos congregamos. No entienden por qué hacemos tanto alboroto, tanta bulla. Porque el diablo los tiene cegados. Y no entienden porque no han querido oír. Porque mensaje se ha predicado aquí. Amén. Peor condenación tendrán para aquellos que están cerca de donde se predica el mensaje y no prestan su corazón para recibirlo y aceptarlo. Mayor condenación tendrán en el infierno cuando se mueran. Porque teniendo la oportunidad de oír, no quisieron oír. Y como no quisieron oír, no creyeron en el Evangelio y rechazaron la salvación por gracia. Cristo viene pronto, hermanos. Amén. Aleluya. Yo casi termino. Mire que la deplorable situación de la sociedad, llena de maldad, de lujuria e inmundicia, así continuará e irá en aumento hasta que llegue el tiempo para la venida del Señor. ¿Qué fue lo que trajo el juicio en la generación de Noé? El diluvio. ¿Qué es lo que traerá juicio al final de esta dispensación? La venida de Cristo. La venida de Cristo será como el diluvio que arrasará a toda la humanidad que nunca quiso prestar atención al Evangelio de gracia que se ha predicado. En el tiempo de Noé, 120 años de gracia se les dio para que se arrepintieran. En la dispensación de hoy ha habido más de 2000 años de tiempo y oportunidad de gracia que Dios le ha dado a la humanidad y le está dando hasta el día de hoy para que se arrepienta. Amén. Pero así como en Noé solamente 8 personas se salvaron cuando vino el diluvio, de la misma manera cuando venga Cristo van a ser más
los que se pierdan que los que se salven. Ahora, ¿cuál es la intención de Dios al revelarnos todas estas señales? ¿Cuál será la intención de Dios al decirnos, no nos dijo ni la hora ni el día de su venida? Nótese esto, eso es importante. No nos dijo ni el día ni la hora de su venida, pero sí nos dio las señales previas a su venida. Y nos dejó bien revelado y escrito cómo sería el estilo de vida de la humanidad antes de su venida. ¿Con qué intención nos dejó las señales de Mateo capítulo 24 del 5 al 14 y nos dejó revelado el estilo de vida de la gente que vivía en el tiempo de Noé? ¿Con qué intención, hermanos? Porque las señales y la descripción de la vida en el tiempo de Noé son en relación a la venida de Cristo. Ahora, ¿con qué intención se nos fueron dadas las señales y la descripción del tiempo, de cómo vivió la generación en el tiempo de Noé? Número 1, las señales para que estemos preparados y alertas de que entre más se van cumpliendo las señales, entre más cumplidas estén las señales, más pronto viene. Número 2, la comparación de los días de Noé con el tiempo de ahora, Él lo usó con la intención de que nosotros no vivamos como aquella gente, de que no actuemos como aquella gente, de que no llevemos el mismo estilo de vida de los demás. ¿Cómo vive el mundo ahora? Tiene tiempo para sus fiestas, tiene tiempo para sus tradiciones, tiene tiempo para diversiones, tiene tiempo para vacaciones, pero no tiene tiempo para Dios. Así vive la gente de hoy. ¿Cómo vive la juventud de hoy? Tiene tiempo para sus diversiones, tiene tiempo para los parties, tiene tiempo para los cines, tiene tiempo para deleites y pasiones, pero no tiene tiempo para las veladas de oración, no tienen tiempo para, hermanos, para buscar a Dios. Tienen mucho tiempo para trabajar, pero no tienen tiempo para los devocionales para Dios. Desgraciadamente, aún muchos dentro de la iglesia están llevando el mismo estilo de vida que lleva la gente del mundo. Amén. Oh, mi hermano, la intención de Dios es para que nosotros nos preparemos y no vivamos como los mundanos, no vivamos como los terrenales. Usted ya no se debe de considerar un terrenal, usted es un ciudadano del cielo. Viva como un ciudadano del cielo. Viva con el pensamiento de que somos peregrinos y advenedizos en esta tierra y que pronto nos vamos al cielo, pronto nos vamos con Dios. No viva una vida desordenada como vive la gente que no conoce a Dios. No se limite a vivir solamente para la tierra como vive la gente terrenal mundana del mundo. Es cierto, hay que trabajar, es cierto, tenemos compromisos, pero por encima de los compromisos de la tierra tenemos un compromiso con aquel que nos dio la salvación por gracia. Su nombre es el Señor Jesucristo. El compromiso más grande que tú tienes es con Él, con tu Señor, con tu Dios. Hay muchos compromisos los domingos, pero el compromiso mayor que tú tienes es con Dios. Honrarle, congregarnos, servirle, adorarle, obedecerle. Compromiso mayor que tú tienes en tu vida es con Dios. La prioridad más grande que tú debes tener en tu vida es con Dios. La gente del mundo ha puesto como prioridad sus fiestas, sus reuniones, sus diversiones, pero no tienen tiempo para Dios. Así vivía la gente del diluvio. Hasta que llegó el diluvio, se los llevó. O sea, el diluvio los tomó desaprevenidos. ¿Cuántos matrimonios se efectuarían el día que llegó el diluvio?
¿Cuántas fiestas, hermanos, estarían realizándose el día que llegó el diluvio? María, siéntate. Gente que no había creído el mensaje de Dios, que se había preparado para la boda, para sus borracheras, y ese día llegó el diluvio y arrasó con ellos. Hermanos, tenemos que mantener nuestra fe, tenemos que seguir creyendo y perseverando, porque Cristo viene pronto. Ponte de pie.